Las aguas batidas y transparentes permiten que el sol penetre lo suficiente como para que se dé el milagro en el que se basa la vida, la fotosíntesis. Las algas pardas forman auténticos bosques creciendo desde el fondo en busca de la luminosidad de la superficie. Allí arriba, donde los otarios y las focas se sienten tan a salvo de los tiburones, están a punto de establecer sus colonias de cría. Toda esta vida es el fruto de un gran viaje, el que hacen las aguas del deshielo desde el continente antártico hasta Australia. Un viaje recorriendo el suelo oceánico que puede durar 1 millón de años. El proceso comienza con el final del invierno antártico. Las horas de luz se van haciendo más largas hasta ocupar todo el día. Así, los en principio gigantescos bloques de hielo se van derritiendo paulatinamente a causa de la insolación. Entonces, la superficie del agua se calienta provocando el movimiento de las corrientes que hacen resurgir el agua fría del fondo cargada de minerales. Esta corriente helada y rica en nutrientes llega hasta la costa de Australia como un regalo del Polo Sur. Su fuerza regeneradora produce de inmediato un efecto apreciable a simple vista. Son extensas masas de algas pardas que proliferan a lo largo de cientos de kilómetros de costa. A su amparo florece la vida animal y vegetal. Primero en forma de algas microscópicas y más tarde como zooplancton que se alimenta de ellas. Como auténticas selvas que son, las algas dan cobijo a millones de criaturas que confían en pasar desapercibidas entre sus frondas. Los bosques de kelp, como estos, son habitados por tal número de especies que su variedad faunística es hasta 20 veces superior que la de los mares tropicales de aguas cálidas. Este centollo ha cultivado su propio jardín encima de su cabeza con el fin de pasar inadvertido, pero el efecto es muy distinto cuando tiene que trasladarse. Las algas pardas se fijan al sustrato mediante un fuerte soporte en forma de garra, cuya función es exclusivamente el hacer de ancla frente a la fuerza de las tormentas y corrientes. No absorben nada ni comparten ninguna otra similitud con las raíces de las plantas superiores. Su fuerza de arraigo es enorme, lo suficiente como para resistir el empuje del resto de la planta, cuya obligación biológica es flotar para acercarse a la luz de la superficie. Los invertebrados que comparten roca con ellas saben también que aquí hay que agarrarse fuerte si uno no quiere ser arrastrado. Es un mundo de colores lavados y formas blandas.
El agua turbia de vida junto con la fuerte resaca hacen que los pólipos no desarrollen aquí ni formas duras ni diseños llenos de color como en los arrecifes coralinos tropicales. Tratan de capturar su cuota de plancton en este lugar en el que la comida pasa por delante de todos, en el que lo único que hay que hacer es tomarla. Los peces herbívoros como estos pastan como en cualquier pradera junto a un bosque. Ellos son los encargados de dar un paso más en la pirámide ecológica, transformando las algas en carne. Su patrón cromático es el mismo que el de las cebras, lo más llamativo que puede encontrarse en este ecosistema de seres discretos, pardos, ocres y turbidez.